La ecuación de itinerario me permite describir este movimiento, pero acuérdense que hay ciertas condiciones que son un poquito distintas. La posición podría haber sido de esta manera y los siguientes gráficos mantenerse iguales, porque el gráfico velocidad versus tiempo no me da cuenta de la posición inicial. Ojo con eso, ¿ya? Se los voy a recordar después, pero los que me van siguiendo, ojo con eso. Entonces, ¿qué reflexión podríamos tener acá? Lo importante es que hay que dividir para vencer. En las ciencias naturales, en el estudio de las ciencias modernas, lo importante es que uno trata de aislar ciertas partes del fenómeno para poder describirlas. A continuación, vamos a ver una aplicación de esto. No sé si ustedes han visto un deporte que se llama paintball, que consiste en que la gente se dispara a unas especies de pelotitas con pintura. No es un juego violento, al contrario, se utiliza mucho en las oficinas para reforzar el trabajo en equipo, para ver el liderazgo y cosas similares. Y además, quién sabe si ustedes quizás quieren hacer en cuarto medio una sesión de paintball, por ejemplo. Van a uno de estos clubs y se empiezan a disparar pelotitas de pintura. Están con toda la protección y es bastante seguro. Y es muy entretenido, según dicen. ¿Qué es lo interesante de esto? Miren, una persona, vamos a suponer que se subió a una superficie de 10 metros y dispara una de estas pistolas de pintura. Dentro de esa cosa hay aire comprimido, me parece, y unas pelotitas, entonces salen ahí disparadas. Entonces, sale disparado a 60 metros por cada segundo. La pregunta que yo les voy a hacer, ¿cuánto pudo avanzar la pelota de pintura antes de caer? Para que ustedes me entiendan, la pelota hizo el mismo movimiento que la pelota azul en el GIF anterior, donde ustedes veían que seguía una especie de curva. Solamente que acá la parte inicial es tan rápida que pareciera ser que es horizontal. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esto... Entonces, ¿cómo comenzaríamos a resolver este ejercicio? Primero, lo de siempre. Hay que identificar la información que nos da el ejercicio. Hay que ser ordenado. Por eso, anotamos siempre en una parte de nuestra hojita altura en el eje Y 10 metros, porque la persona se colocó a 10 metros. Velocidad en el eje Y 0 metros, porque la pelotita cuando sale no tiene ninguna velocidad hacia arriba ni hacia abajo, está horizontal. Velocidad en el eje X 60 metros por segundo. ¿Por qué? Porque disparó de forma horizontal. Ahora la pregunta es, ¿cómo comienzo? Porque tengo esto, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, a partir de lo que sí puedo conocer, comienzo. Es decir, ¿cuánto se demora en caer? Yo sé que está a 10 metros, por lo tanto, 10 metros para abajo. Va a ser como una caída libre. Recuerden en el GIF, la bolita azul, no importa cuánto hubiese sido la curva, más rápida, más lejos, más larga, más corta, de todas formas nos hubiésemos encontrado con que hubiese sido su caída en el eje Y igual que como hubiese sido una caída libre. Por lo tanto, podemos empezar de esa forma. La información que necesitamos para esto es que la altura en el eje Y son 10 metros y su velocidad en el eje Y son 0 metros. Para responder esto, vamos a considerar que la caída libre corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para ello utilizamos la ecuación de itinerario. Ahora reemplazamos y nos vamos a encontrar con una cosa que aquí la mayoría se confunde. Y acá es donde tenemos que entender la fórmula. Por eso es que, no se preocupen, lo importante no es que se memoricen la fórmula. Lo importante es que entiendan que escribir en una fórmula matemática es un tipo de lenguaje y ustedes tienen que entender el lenguaje. Cuando hablamos de x sub i, ¿qué es x sub i? Es la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? 0, porque yo soy mi sistema de referencia. ¿Cuánto es la posición final? O sea, la distancia que recorrió esto, ¿cuánto es? 10 metros, porque estamos considerando siempre como una caída libre. Ahora, luego me dicen, velocidad inicial por el tiempo. ¿Conozco el tiempo? No, pero la velocidad inicial, ¿la conozco? Sí. ¿Y cuánto es? 0. Ajá. Y ahora un medio de la aceleración. Miren, la aceleración de gravedad, para hacer el ejercicio más sencillo, vamos a considerar que es 10 metros partido por segundo al cuadrado, multiplicado por lo que dice ahí arriba, tiempo al cuadrado. Si reemplazamos esto, nos damos cuenta de que se nos van a empezar a ir ciertas partes. Y luego se nos va otra parte. Y al final nos vamos a quedar con esto. Y nos quedamos con que quedó 10 metros es igual a un medio por 10 metros partido por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Lo único que hice fue reemplazar y lo que estaba en 0 lo saqué. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Luego, 10 dividido en 2, 5. Y me quedó eso.
Y si paso el 5 para el otro lado, ¿cuánto me queda? 2. Y los metros se me van. ¿Y entonces podría pasar el segundo al cuadrado para el otro lado? Claro que sí, pues. Y me queda así. Ajá. ¿Y qué tal ahora si yo saco la raíz cuadrada de esto? 1,4 segundos. Me parece que con esto yo puedo responder la pregunta de ¿cuánto es lo que se demora en caer un cuerpo que esté a 10 metros comenzando desde una caída libre? Que fue dejado caer de forma libre, es decir, con una velocidad inicial de 0. Tengo ya el tiempo. Ahora, luego, con esos 1,4 segundos, debo calcular la distancia en el eje X. ¿Por qué? Porque yo sé que no va a avanzar más después de 1,4 segundos porque ya tocó el suelo. En otras palabras, lo que avanzó en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, con 60 metros por cada segundo, y quiero calcular la distancia recorrida. Como la distancia recorrida partido por el tiempo me da 60 metros por cada segundo, yo puedo comenzar a reemplazar. Distancia recorrida es igual a 60 metros partido por segundo por tiempo. Pasé multiplicando el tiempo. Ahora reemplazo el tiempo y me queda 1,4 segundos. Y ahora me queda distancia recorrida 84 metros. Es decir, si la persona se colocase a 10 metros y dispara una bolita de pintura, esa bolita de pintura alcanza a recorrer 84 metros antes de tocar el suelo. A menos que golpee un pájaro o algo parecido. Pero, si nada de eso ocurre, alcanzaría a recorrer esa distancia. Entonces, como se dan cuenta, ¿pudimos explicar un ejercicio medianamente complejo a partir de las cosas que hicimos? Sí. ¿Pudimos aplicar las cosas? También. ¿Qué es lo importante de este tipo de ejercicio? El orden. Y simplemente usar la imaginación para poder pensar la situación. No perder lo que se está haciendo. Cuando yo hacía este tipo de ejercicio, les voy a ser bien honesto. Yo hago dos cosas. Primero, ordeno la información. Y segundo, me hago un dibujito. No es mentira, yo hago un dibujito en ejercicios que eran de la universidad, el doctorado, hacía eso. ¿Por qué? Porque no lo puedo entender de otra forma. Y el hecho de poder hacer un dibujo es una habilidad muy importante porque representa la capacidad de poder modelar la realidad. Así que ustedes háganlo. Es un consejo bastante útil como síntesis y retroalimentación. Bueno, jóvenes, claramente no tenemos la clase al mismo tiempo de lo que ustedes están viendo los videos, así que ustedes no me van a poder decir sus dudas. Pero vamos a hacer algo. Yo les voy a mandar aparte 2 preguntas. Solamente 2 preguntas a su correo junto al link de este video. De esta forma, ustedes me pueden decir ¿cómo les fue? Miren, les voy a ser bien honesto. Va a ser exactamente lo mismo, lo que acabamos de hacer. Quiero que ustedes vayan practicando, nada más, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes quizás pueden estar ahí como, pucha, me da cosa. No, yo quiero que ustedes vayan practicando a hacer esto, ¿ya? Y ustedes, si quieren, me pueden mandar un pantallazo, una foto, y yo se las reviso individualmente. No así de forma general. No sé si les parece, como para ver si de esa forma participan más o algo parecido. Y como trabajo personal, bueno, ticket de entrada lo voy a pensar. Desafíos personales, bueno, investiguen un poco sobre este tipo de movimientos curvos, porque se van a encontrar con cosas muy interesantes. Es más, puede que alguno de ustedes quiera estudiar ingeniería y esto les va a ayudar bastante. Bueno, jóvenes, sin nada más que decir, me despido.